Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Se habla aquí de un tiempo y de un lugar indeterminados en los que Jesús está orando. En efecto, es posible orar en todo lugar y en todo tiempo, aun cuando haya tiempos y lugares expresamente propicios para la oración. Apenas terminó, uno de los discípulos le pide que le enseñe a orar. Luego nos dice: lo que sorprende en comparación con el texto de Mateo es la invocación de apertura, Padre, y no Padre Nuestro. Lucas pone por tanto el acento en la palabra Padre, que en el texto original es Abba, tiernísimo, término arameo que significa papá o papi, ¿sí? Diríamos hoy, no es casual que este término aparezca unas 180 veces en los evangelios. Introduce, por consiguiente, un modo de relacionarse con Dios marcado por la mayor confianza. Pues cómo no, ¿verdad? Si esta palabra, imagínate, dirían los americanos, los estadounidenses, daddy, ¿verdad? Papi, sí, pues imagínate, quien pronuncia esa palabra, pues solamente es aquel que tiene verdadera confianza al que se le está diciendo, ¿no? Yo he llegado a escuchar de algunos niños, de algunos pequeñitos, decirle así, ¿verdad?, a su papá. ¿Por qué? ¿Por qué en diminutivo? Caramba, pues es la mayor expresión que estos pequeños pueden hacer de su padre por el gran amor que le tienen y por la entera confianza, ¿no? Entonces, imagínate tú dirigirte así a Dios, pues mostraría una entera confianza. Y no tanto por mostrarla, sino por tenerla, poseerla, ¿no? De verdad. Y no dejarte llevar por preocupaciones, problemas, adversidades, sino de verdad confiar en tu Dios, que es nuestro Padre. Luego nos dice, no es casual que este término aparezca unas 180 veces. Bueno, esto ya lo habíamos leído. Introduce, por consiguiente, un modo de relacionarse con Dios marcado por la mayor confianza, por la confianza típica del niño respecto a sus padres, que es lo que los decía, ¿verdad? Luego nos dice, dirigirse a Dios llamándole Padre es entrar en su íntima relación de amor con el tiernísimo Abba. Para nosotros, los cristianos, esto es la oración por excelencia. Santificado sea tu nombre, dice, es pedir que Dios, Creador y Padre, sea glorificado por todos y en todos, tanto por los que son inteligentes y cultos como por los que no lo son. En el mundo de los hombres y en todo el cosmos, es potenciar al hombre que, solo buscando la gloria de Dios y no la propia, se realiza a sí mismo y entra en comunión con Dios, con los hombres, con el cosmos. Luego nos pone esta segunda parte, venga tu reino. Toda la historia, de manera consciente o inconsciente, es aspiración a este reino. ¿A qué reino se está refiriendo? Pues se está refiriendo al reino de los cielos, ¿sí? Dice que no consiste en lo que se come o en lo que se bebe, sino consiste en la fuerza salvadora, en la paz y la alegría que proceden del Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Luego nos pone aquí, viene a continuación la petición del pan que necesitamos. El pan es el elemento vital, si permanece solo mío, se vuelve fuente de muerte. En cambio, si, aunque haya sido ganado con el sudor de la frente, por acá nos ponen referencia a estas citas de Génesis 3:19 y segunda de Tesalonicenses 3:6 al 13, dice, es compartido, hace crecer,
tanto más cuando se trata del pan supersustancial, es decir, la Eucaristía. Dice que se rompe en el memorial de la Asamblea Eucarística, ¿sí? Esto del memorial no es más que cuando se dice hace memoria, es decir, hace referencia, se está, ¿cómo se dice? Reviviendo ese momento, ¿no? Que es lo que hacemos en la misa, que es lo que de alguna otra manera vivimos en la misa, celebramos en la misa. Ese memorial del Señor, cuando está en esa última cena y está entregando ese cuerpo, y también cuando está en la cruz, donde es caracterizado por el sacrificio, ¿sí? Luego nos dice que se rompe en el memorial de la Asamblea Eucarística. Hechos, capítulo 2, versículo 14. Alimentado en todos nosotros la espera del retorno de Cristo. Y luego nos pone acá, a ver, déjenme ver si puedo moverme al otro texto. Aquí está. Dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende. Nos dice, el perdón de Dios se vincula a nuestra actitud de perdón, como la raíz al árbol. La raíz de nuestra capacidad de perdonar está en sabernos perdonados siempre por Dios, con una misericordia que sobrepasa todo lo que nos es posible imaginar y desear. Por otra parte, solo nuestra actitud de perdón hacia los hermanos hace posible que la vida de Dios fluya en nosotros. A ver, vuelvo a repetir esta parte, Por otra parte, solo nuestra actitud de perdón hacia los hermanos hace posible que la vida de Dios fluya en nosotros. Así es que, con esto, puedes comprender qué tan importante es que hagamos nuestro ese perdón. Es decir, hacer nuestro no me refiero que seas el propietario, sino que de alguna otra manera comprendas que poder llevar a cabo el perdón de Dios no solamente significa que Dios nos va a perdonar, que es importante, sabernos perdonados por Él, pero también es importante comprender con claridad que este perdón que Dios me otorga es el mismo perdón que yo puedo otorgar a los demás, no por mis méritos, sino por lo que Dios me ha prestado, presentado, otorgado, invitado a hacer. Amar como Él me ama, ¿sí? Es importante, y no dejarse llevar por nuestro carácter, por la influencia de nuestros sentimentalismos, sino más bien por lo que el Señor inspira a través de su Espíritu Santo. Eso es el poder de Dios, la gracia de Dios, que podemos manifestarlo en el perdón. Y el perdón, mis hermanos, el perdón de Dios nos va a llevar a reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás, a no generar más heridas ni en los demás ni en nosotros, y no entrelazarnos, no engancharnos con situaciones o con personas, sino más bien cada día caminar simplemente bajo la condición de la plenitud que Cristo nos convida, nos invita a participar. Esta plenitud que se obtiene precisamente con el perdón. Aunque muchas de las veces parezca complicado, lo más importante es saber sobrellevar, saber enfrentar estas situaciones difíciles o con estas personas que de alguna otra manera les debemos y nos deben. Es terrible, es importante quitar, ¿verdad?, ese fuerte obstáculo que se llama soberbia. ¿Cuántas de las veces nos aconsejan, perdona, ama, reconcíliate? No, yo que voy a perdonar a ese desgraciado. No, que le vaya mal, que Dios lo perdone, pero yo no. La soberbia no nos permite avanzar, no nos permite realmente tener un encuentro personal con Cristo, paz. ¿Sí? Entonces, yo creo que sí es importante poder de alguna otra manera hacerle caso al Señor. Son sus recomendaciones, son sus invitaciones a poder tener de verdad un camino en plenitud, por lo menos en cierto rango, ¿no? La verdadera plenitud sabemos que es cuando lleguemos a la vida eterna. Dice, no nos dejes caer en la tentación. Es una expresión típicamente aramea. Dios es Padre y no cabe imaginar que quiera
cogernos en la trampa, dice, de la tentación. Nuestra petición es más bien no sucumbir cuando seamos probados y tentados en nuestro estado de gran debilidad. Sabemos que el Padre nos escucha porque podéis confiar en que Dios no permitirá que seáis puestos a prueba por encima de vuestras fuerzas. Es decir, situaciones, circunstancias, adversidades, pues, fuertes, dolorosas, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, un problema con alguna persona, problemas a veces de manera singular, particular, a veces en el matrimonio, en la familia, cualquier circunstancia, cualquier índole, pues no van a ser superiores a lo que Dios nos done, nos obsequie. Es decir, a las fuerzas que tengamos, no solamente como seres humanos, sino también como lo que Dios nos concede, por su gracia, por su poder. Entonces no va a haber un problema que sobrepase nuestras fuerzas, jamás. Eso es regla de oro, lo está diciendo aquí. Entonces, claro que en su debido momento, si no estás preparado, seguro te va a parecer imposible, pero no significa que no podamos sobrellevarlo. Lo único que significa es que no estás preparado, es decir, no te entrenaste. Es lo mismo cuando, por ejemplo, no sé, rápidamente se me ocurre en el fútbol. Si un equipo no entrena, claro que no va a ganar. Y si gana, pues va a ser ahí por pura, no sé, lo decimos aquí un término medio vulgar, pura chiripada. ¿Sí? Es decir, ahí situación nada más que sorprendería, pero no porque se haya preparado. Entonces, cabe resaltar que para poder estar en ese encuentro personal con Cristo, poder comprender los designios de la vida, no necesariamente, muchas de las veces como que, no sé, lo tergiversamos, lo confundimos. Ay, es que el Señor me castigó. El Señor no castiga, Cristo no castiga. Simple y sencillamente son cuestiones de la vida, ¿sí? Así de sencillo. Y cuestiones que nos ayudan a purificarnos, a perfeccionarnos, ¿sí? A ser, pues, más dóciles a la voluntad de Dios, ¿sí? Y ir mejorando. Mejorando me refiero con, pues, que tengamos claramente que la meta es la santidad. No solamente el ganar debates, el ganar, ¿cómo se dice? Pleitos, ¿no? Contra nuestros mismos prójimos. Les digo que de repente, sí, como que nos dejamos envolver y pensamos que el enemigo necesariamente es una persona. Y no es así. Que el enemigo juegue con nosotros, ¿no? Nos haga creer que es nuestro prójimo, pues es una cosa. Pero que en realidad sea, para nada. El único enemigo es Satanás y nosotros mismos. ¿Por qué nosotros mismos? Porque necesitamos vencer nuestras debilidades, ¿sí? Así de sencillo. Nuestra condición humana, ¿sí? Que no es mala si la sabemos llevar, ¿verdad? Como se debe, como el Señor nos ha hecho, con esa capacidad de ser humano, no como animalito, ¿verdad? Que muchos hoy en día lamentablemente pues han decidido tomar ese camino, ¿ya? Esa figura de animales, sin razonar, sin pensar, sin lógica. Y es lamentable, es triste. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo, bien sencillo. Y tiene que ver con la formación cristiana, tiene que ver con nuestra relación como católicos, como religiosos, que deberíamos ser, ¿no? Por ejemplo, una piedad popular muy común, ¿sí? Lo he dicho bien, una piedad popular bien común, porque se le considera como piedad popular, por ejemplo, las peregrinaciones, que de hecho no estamos muy lejos, ¿eh? Pensamos que, hasta diciembre, el tiempo se va muy rápido. Si ustedes saben, y los que no sepan, pues les digo que aquí en Montemaría llevamos a cabo una peregrinación cada diciembre, del 1 al 10 de diciembre. Tijuana, Tecate, Primo Tapia, La Misión, en fin, hasta de volver y regresar por acá para Tijuana, ¿no? Muy interesante, ¿no? Muy bonito todo. No estoy hablando mal, no estoy diciendo que las peregrinaciones sean malas, al contrario.
muy buenas, muy, muy buenas. Esa devoción popular, de verdad que nos vincula, fíjate bien lo que estoy diciendo, con un encuentro personal con Cristo, o al menos es lo que debería ser. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la mayoría de veces no es eso. Y no es porque no sea por su esencia, sino porque el hombre, el católico actual, no lo mira así. No lo mira así. Yo te explico brevemente. El día de la peregrinación, yo veo el siguiente fenómeno. Y fenómeno me refiero con algo que no debería ser, que está fuera de lo que de verdad es, ¿sí? Por ejemplo, yo vi en su debido momento, en mis experiencias que he tenido en estas peregrinaciones guadalupanas, a ciertas personas que las veo como si fueran estrellas fugaces, una vez al año. Vienen por una intención especial, porque la Virgen, fíjate bien lo que voy a decir, este es un error, este es un error de culto, porque vienen estas personas porque la Virgen les cure, les solucione, les arregle sus problemas. A ver, déjame explicarte algo. Ni la Virgen ni los santos son Dios, ¿ok? Ni la Virgen ni los santos son Dios. Hay 3 tipos de culto que necesitamos comprender. Sí, las palabritas están un poquito raras, pero a ver, trata de comprenderlas, por favor. El culto a María se llama hiperdulía, ¿ok? El culto a María se llama hiperdulía. El culto a los santos se llama dulía. Y el culto a Dios se llama latría, que son muy distintos. Entonces, el culto que yo le tengo a mi Dios cristiano, que se llama Cristo, precisamente está en referencia a una adoración. Y el culto que le debo de tener tanto a los santos como a la Virgen se le llama veneración. Cuestión muy distinta, porque ahora lamentablemente hay esta tremenda confusión, vuelvo a repetir, cuando hacemos este tipo de devociones populares, ¿sí? Tanto peregrinaciones como el día 12 de diciembre. Vienen personas con su veladora. No está mal, no está mal. Lo malo es que lo confunden. Y vienen a pedirle a la Virgen que les cumpla un deseo, como si fuera una fuente de deseo. Tira la moneda a ver qué deseo te da. No es así, no funciona así. Porque lo único que hace la Virgen es interceder, no es cumplir, porque ella no es Dios. Ella intercede por nosotros. Es decir, va, le pide a su hijo y le dice, mira, tu hijo afligido, te pido por él. Y el Señor es el que cumple, es el que escucha, es el que te prepara, es el que te forma. Y no necesariamente tampoco quiere decir que Dios te va a cumplir lo que tú estás pidiendo. Si Él no lo ve óptimo, si Él no lo ve bueno y sano para ti, no te lo va a dar, simplemente te va a preparar para que seas más fuerte, es lo único. Entonces, es lo que yo he experimentado, tanto teóricamente como de manera práctica. Vienen estas peregrinaciones en diciembre. He estado allí entre el pueblo. Y el pueblo, sí, eso sí, no pierde su fe. Pero lamentablemente hay una falta de conciencia o de formación en la conciencia y de formación cristiana católica, en donde van tan solo porque les cumpla, ¿sí?, una solución de problemas. Y no es así. María solo intercede, se le venera, no se le adora. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.